que el año que viene, ¿qué ocurre? Que hacemos 50 años, o hago mal la cuenta, ¿no? 50 años aquí. ¿Por qué digo yo, o por qué dije lo de que me sobrecoge? Estoy pensando en la cantidad de personas que han hecho profesión de fe, que se han bautizado, incluso predicado, y que han decidido dejar la iglesia. Bueno, es cierto que hubo traslados, como Raúl, por ejemplo, que se marchó para Alemania, que podía estar aquí engrosando esta membresía, pero bueno, está en Alemania, reuniéndose allí con otros. Pero bueno, yo no formo parte de esta iglesia inauguralmente, Esteban tampoco, que venimos pues hace unos años, ya unos cuantos. Pero lo que me hace pensar es que si todas las personas que hicieron profesión de fe, dicen, yo soy discípulo de Jesús, yo creo en Jesús, incluso me atrevería a decir se bautizaron, las metiéramos ahora aquí dentro, no se marcharan. No estoy hablando de traslados, ¿eh? Creo que nos harían falta, a lo mejor, no sé cuántos locales nos harían falta como este, para meter 3 locales o 4 locales. Es tremendo, es impresionante. Cuando se inauguró esta iglesia no eran menos personas de las que somos ahora aquí. Éramos, o eran, mejor dicho, más personas. ¿Qué quiero decir con esto? Que estoy pensando en la cantidad de personas que han abandonado la fe, que han dejado la fe, que se han quedado en el camino. Vale, no voy a entrar en la discusión, creo que es bastante obvia, ¿no? No quiere decir esto que la fe se pueda perder. Yo estoy convencido que no, porque si el Espíritu Santo, si el Señor pone el sello en nuestras vidas. Ahora, como dice el apóstol Juan, no es que fueran de nosotros, es que salieron porque no eran de nosotros. Pero sí que hay muchísimas personas, podemos pensar en cientos de personas que han quedado en el camino, no sé si aventurarme a decir más, pero creo que es muchísima gente. Mucha gente se ha quedado en el camino. ¿A qué viene este comentario, este pensamiento? Viene a pensar y a decir que la segunda carta de Pedro la necesitamos hoy en día. Porque la segunda carta de Pedro se escribió precisamente para fortalecer la fe de los creyentes y para que los creyentes no se quedaran en el camino, para que no abandonaran la fe. Bueno, ya nos hizo la introducción Félix la semana pasada. En la segunda carta de Pedro no dice a quién va dirigida, pero entendemos que va dirigido al mismo grupo de iglesias, aunque lógicamente, como sabéis, tiene un carácter universal. Hay quien ve una intencionalidad en el texto que dice a los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa, que se refiere a los gentiles. Bueno, probablemente la mayor parte de los destinatarios eran gentiles, pero también había judíos. Yo creo que esto no es suficiente para decir que es una carta expresamente escrita para los gentiles, sino que yo creo que va escrita tanto a judíos como a gentiles. Pero es evidente que los principales destinatarios eran los mismos que recibieron. Estoy hablando de destinatarios inicialmente, porque, como sabéis, es una carta universal también para nosotros hoy. Los mismos que tuvieron que huir a causa de la persecución y estaban, pues, desperdigados por toda la zona de Asia Menor, en las distintas pueblos que se menciona allí en 1 Pedro. Ahora bien, ¿para qué se escribe esta carta? Bueno, cuando estudiamos un libro, bueno, y ahora el grupo, que por cierto, el grupo de tesalonicenses en 2 semanas tenemos que, o semana y pico, ¿no? No es este viernes, sino el siguiente, que tenemos que también empezar bueno, algunos ya lo tienen hecho o medio hecho, otros todavía no empezamos, pero tenemos que empezar a estudiar en tesalonicenses, ¿no? Estamos, como sabéis, haciendo un estudio inductivo. Cuando estudiamos una carta, tenemos que intentar descubrir cuál es el propósito original que tuvo el escritor. Y es que hay algo importante. La escritura tiene una sola interpretación. Sí es cierto que podemos darle distintos enfoques, tiene innumerables aplicaciones que podemos dar a nuestra vida, pero realmente interpretación real es una, es buscar lo que el autor original quiso decir en ese momento a los destinatarios de aquel momento. Me da la impresión de que a veces con la escritura lo que pasa con la televisión, ¿verdad? Si ponemos un canal o ponemos otro, parece que estamos viendo distinta realidad. No sé si os pasa esto, ¿verdad? Según el canal que veamos, vemos
un problema o otro tipo de problema. Parece que estamos viendo dos realidades distintas. A veces nos pasa algo parecido con la escritura, tenemos que tener cuidado. Después vais a ver por qué digo esto. ¿Para qué se escribió esta carta? Bueno, si tenemos que decir aquí cuál es el versículo clave, seguro que diríamos 10 o 12 versículos, porque hay muchos versículos. Bueno, yo lo he situado en el verso 10 del capítulo 1, pero seguro que en eso puede haber distintas visiones también, ¿no? Eso no es malo tampoco, ¿no? Según el énfasis que nosotros podamos entender. El 2 Pedro, capítulo 1, verso 10, dice: por lo cual, hermanos, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, que después leeremos en las cosas que dice antes, no caeréis jamás. Vamos a leer otro texto, último capítulo, capítulo 3, el penúltimo versículo, versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, está hablando de los falsos maestros y acerca de la segunda venida, que después hablaremos algo de esto, dice: guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. ¿Qué dos cosas hay en común en estos dos versículos? Bueno, hay dos cosas en común, efectivamente. Por un lado, en los dos habla de firmeza y por otro lado, en los dos habla de caer o evitar la caída. En primer lugar, no caeréis jamás. En segundo lugar, verso 17 del capítulo 3, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Bueno, ¿cuál es la preocupación, por lo tanto, del apóstol Pedro que vemos en común en estos textos? Que no caigáis. Hemos de pensar que había muchos hermanos dispersados en persecución. Podemos intuir, por lo que leemos en la carta, que se enfrentaban fundamentalmente a 4 problemas estos hermanos que estaban dispersados. El primero no está claro del todo, pero podemos intuirlo. Tal vez había desánimo. Hermanos fuera de su hogar, teniendo que escapar, viviendo de forma incómoda a causa de su fe. Tal vez había desánimo. Tal vez muchos empezaban a dejar de lado la fe. Tal vez habían dejado de lado la palabra. No le prestaban tanta atención por lo que dice en esta carta. Seguro, y aquí vemos un énfasis notable en esta carta, estaban influenciados o mal influenciados, mejor dicho, por falsos maestros. Y lo que es peor, sin una esperanza clara, dudas en cuanto a la segunda venida. Y es importante saber o pensar que si a un creyente le sacamos la segunda venida, le sacamos la esperanza, es como lanzar, como se suele decir popularmente, ¿verdad?, un obús a la línea de flotación. Eso es la esencia del cristianismo, la esperanza. Si sacamos la esperanza de en medio, pues parece ser que había dudas en cuanto a la esperanza, en cuanto a la segunda venida, ¿verdad? Dudas introducidas precisamente por los falsos maestros. Desánimo, la palabra la tenía un poco arrinconada, tal vez, dejada de lado. Falsos maestros que se habían introducido y que habían desviado a las congregaciones, sin una esperanza clara, porque el Señor dijo que iba a venir y no viene. ¿Cuándo va a venir? ¿Qué pasa? Ya ha pasado mucho tiempo. Porque haciendo estas cosas, dice, no caeréis jamás. Es curioso que caer no es la misma palabra. El caer que se utiliza en el verso 10 del capítulo 1 no es la misma palabra que se utiliza en el verso 17 del capítulo 3. El caer del versículo 10 es tropezar. Curiosamente también se utiliza para ofender. El que ofende dice que tropieza. Es curioso, ¿verdad? Tropezar. Pero parece que es una caída de la cual uno se puede levantar. Haciendo estas cosas no caeréis jamás. El segundo término que aparece en el verso 17 del capítulo 3 tiene que ver con dejar de ser. Es dos términos, ¿verdad? Afuera y dejar, que se puede perfectamente, si traduce, está bien traducido como caer, pero dejar
de ser. Parece que se trata de un caer más definitivo, ¿verdad? Y es curioso que aquí aparece como conclusión un poco del libro, ¿verdad? Si os fijáis, volvemos a 2 Pedro, ahí el capítulo 3, al final, verso 17. Así que, hermanos o amados, sabiéndolo de antemano, es una conclusión, no solo lo que hay en el capítulo 3 y capítulo 2, yo creo que un poco puede abarcar todo el libro. Guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. ¿Qué implicaba caer? Como hemos dicho antes, bueno, podemos entender, creo que es fácil, ¿verdad? Entender que se refiere a frustrar esa carrera cristiana, dejar a un lado la propia identidad. Fijaros que este último término, dejar de ser, tiene que ver con la identidad propia. Entonces, caer implica también dejar esa identidad. ¿Cuál era esa identidad? Precisamente seguidores de Cristo, ser cristianos. Tantas personas, como antes hacía la reflexión al principio, ¿verdad? ¿Qué han pasado? ¿Qué han dicho yo creo? Pues después han dejado esa aparente identidad que tenían. Dejar de ser, dejar caer. La segunda carta de Pedro sigue siendo y es hoy en día muy necesaria. Ahora, ¿cuál es entonces la intención principal del apóstol al escribir esta carta? ¿Cuál es la principal intención? Bueno, yo creo que es precisamente lo que menciona aquí en el verso 10. Haced firme vuestra vocación y elección. Hacer firme vuestra vocación y elección. Necesitamos afirmar nuestra vocación y elección. Ahora bien, es importante interpretar. Por eso dije también al principio, la introducción que hice al principio, este texto, porque tengo que reconocer, hermanos, que yo lo he interpretado mal durante unos cuantos años. Y es fácil interpretar mal, porque si leemos en nuestro castellano normal podemos fácilmente interpretarlo mal. ¿Qué es la vocación? Tenemos que pensar qué es la vocación y qué es la elección. La vocación, si leemos la segunda acepción, abrís el móvil y veis, entráis en Google y ponéis significado vocación. No la primera, la segunda, porque la primera es la correcta. Pero la segunda acepción normalmente es la forma en que solemos interpretar, por lo menos así yo lo interpreto, la vocación. Si abrimos nuestros móviles y la segunda acepción de vocación dice lo siguiente: inclinación o interés de una persona que una persona siente en su interior para dedicarse a una determinada forma de vida o a un determinado trabajo. Cierto, ¿verdad? La vocación que uno tiene. Uno puede tener vocación de fontanero, uno puede tener vocación de una profesión determinada o de un hobby determinado, y esa es una inclinación que tiene interiormente. Eso es una vocación, ¿verdad? Sin embargo, no este es el sentido de esta palabra que aparece aquí. Realmente la vocación, la primera acepción y la más real con el original, es invitación. El término quiere decir invitación. Llamamiento, llamar. Vocación viene de llamar. No es una tendencia interior aquí a lo que se refiere, sino que se refiere a un llamado. Esto es muy importante porque cambia considerablemente el sentido del texto. De hecho, en latín mismo, el vocablo vocatio quiere decir acción de llamar. Es decir, la palabra del latín viene de acción de llamar. Y la segunda palabra, elección, quiere decir selección. Quiere decir escoger, quiere decir sacar de entre, es decir, escoger. Bueno, es bastante evidente, ¿no? Y así lo traducimos también en el castellano. Este término solo se usa en la Escritura, curiosamente, para hablar de la elección de Dios. En el Nuevo Testamento se utiliza este término, eklogé, para hablar de la elección de Dios de los creyentes. Es Dios quien elige. Yo he interpretado mal, porque he interpretado, dice, vuestra vocación y elección. Si hacemos una interpretación rápida de esto, podemos tergiversar la Escritura. Y con toda la buena voluntad del mundo, porque podemos interpretar el sentido opuesto
al que se ajusta realmente a la interpretación real o más ajustada de estos términos. Si yo defino la vocación como una tendencia o actitud mía positiva hacia Dios, por ejemplo, y si interpreto la elección como aquella elección que hice del Señor un día determinado, entonces lo que estoy haciendo es basar la firmeza de mi fe en mí mismo, en mi actitud, en mi iniciativa. ¿Entendéis, verdad? Hermanos, afirmad vuestra vocación y elección. Vale, tengo que afirmar eso que sentí por el Señor. Tengo que afirmar esa tendencia mía para servir al Señor y para amarle. Esa es mi vocación. Parece que está bien interpretado, ¿verdad? Y en segundo lugar, tengo que fortalecer esa elección que hice un día, porque yo un día elegí al Señor. ¿Es esta la interpretación? ¿Es esto lo que dice el texto? El texto no dice en absoluto esto, dice lo contrario. El texto lo que está diciendo es afirmar vuestra vocación, es decir, el llamamiento que hizo Dios cuando te convertiste. Dios te llamó para vivir una vida determinada. Esa es la vocación a que se refiere. Haced firme vuestra vocación, es decir, que Dios te llamó a servirle, pero te llamó Él, no fue una intención que tuviste tú. Y en segundo lugar, elección, sabiendo que Dios te eligió, sabiendo que Dios te escogió. Y como veis, cambia totalmente el sentido del texto, porque si yo interpreto este texto de esta manera, es decir, viendo cómo es un llamado que hace Dios a mi vida y viendo que Él me escogió, entonces la firmeza de mi fe ya no se va a basar en mí, sino que se va a basar en Dios, porque se va a basar en su llamado y se va a basar en su elección. Y esto es muy importante. Y por eso muchas veces y muchas personas se quedan en el camino. Y muchas personas podemos quedar en el camino cuando afirmamos nuestra fe en lo que nosotros somos, en lo que nosotros podemos hacer, en nuestras actitudes, en nuestros deseos. Es mucho más que esto. Es entender que es Dios quien nos escogió. Es Dios quien nos escogió. Es Dios no solo que nos escogió, que nos llamó para vivir de una determinada manera. Entonces nosotros tenemos que afirmar, esto es lo que está diciendo el apóstol Pedro, hermanos, es necesario que afirméis vuestra vocación y elección, el llamamiento que hizo Dios a vuestra vida, a vosotros. Y según ese llamamiento tenéis que vivir y tenéis que afirmar vuestra elección. Fijaros que viendo este texto de elección, viendo un poquito antes hay un texto que parece que no encaja, ¿verdad? Cuando habla de la fe, añadid a vuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, etcétera, etcétera. Y pues dice, porque si no estáis ciegos. Y dice, habiendo olvidado vuestros antiguos pecados o la redención, ¿cómo dice? Vamos a leerlo. 2 Pedro 1, a ver si lo encuentro porque no lo tengo anotado. 1:9. Porque el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Si leéis el texto de corrido, veis que, ¿pero qué hace aquí este texto? ¿Qué tiene que ver esto, verdad? Está hablando de la fe, ¿qué tiene que ver la purificación de sus pecados aquí en este texto? Yo creo que tiene mucho que ver con la elección, tiene que ver con que es Dios y depende de Dios el hecho de que tú hayas sido salvado, el hecho de que seas salvo. Y es Dios quien te ha limpiado y te ha purificado tus pecados. Entonces, el afirmar la fe implica recordar, mirar atrás, como hemos hecho esta mañana, y mirar lo que hizo el Señor en nuestras vidas, limpiando y borrando nuestros pecados. Fijaros que estos dos aspectos, vocación y elección, configuran algo que es básico en nuestra vida como creyentes, que es nuestra identidad como hijos de Dios. Y esto es importantísimo, porque cuando nuestra identidad no está bien firme, es entonces cuando vamos a ser zarandeados con mucha facilidad. Necesitamos asumir bien quiénes somos para poder caminar en la dirección correcta. Y para saber quiénes somos necesitamos reafirmar lo que es nuestra elección y nuestra vocación. Nunca debemos olvidar que Dios nos ha escogido y nunca debemos olvidar lo que ha hecho Dios en nuestras vidas. Y en segundo lugar, no hemos de olvidar la vocación a la que Dios nos ha llamado. Ahora bien, esta es la preocupación principal del apóstol, que estos creyentes que estaban dispersados por toda Asia Menor
se fortalecieran en la fe. ¿Y cuál es la forma de hacerlo? El apóstol Pedro trata 4 aspectos o 4 puntos, vamos a ver en esta mañana, para ver cómo fortalecer, cómo afirmar nuestra vocación y elección. 4 puntos que lo vamos a ver muy rápidamente. En primer lugar, poniendo en práctica la fe. Poniendo en práctica la fe, porque la fe no es solo teórica, la fe tiene una parte práctica. Si leemos precisamente 2 Pedro, capítulo 1, desde el 5 al 10, ahora lo vamos a leer seguido, esto es poner en práctica la fe. Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Esto es una lista de cosas. Empieza por la fe y desemboca o termina en el amor. Si os fijáis, con excepción de conocimiento, gnosis, con excepción de conocimiento, todas son cosas para hacer, para vivir, porque la virtud es algo práctico. Dominio propio es algo práctico. La paciencia, la piedad, afecto fraternal y, cómo no, el amor. ¿Qué vamos a decir del ágape, verdad? El amor desinteresado. Por lo tanto, la fe llevar a la práctica, porque si estas cosas están en vosotros, dice, no os dejarán estar ociosos, ni sin conocimiento, ni sin fruto, ¿verdad? En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Verso 8. Es decir, la inactividad es lo que debilita nuestra identidad, debilita nuestra elección y debilita nuestra vocación. Estad ocupados en vuestra fe, poner en actividad vuestra fe, porque esto va a fortaleceros, esto va a afirmar. En segundo lugar, es muy importante, obviamente, tener como fuente de aliento, como base las Escrituras. Versos, vamos a leer del 16 al 21 y vemos cómo precisamente la Escritura debe ser nuestra base, esencia, para fortalecer aquello que somos, para fortalecer nuestra identidad. Porque, verso 16 del capítulo 1, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Está reafirmando la valía, la autenticidad de la palabra de Dios. Pues cuando Él recibió de Dios el Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria, una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el monte santo. Y dice, fijaros ahora, verso 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Con esto el hermano había compuesto una canción, ¿verdad? Tenemos también, que no es cierto, no sé si hemos conservado la música, pero había una canción que había hecho el hermano, hijo de la mujer que acaba de fallecer recientemente, Edmundo, efectivamente. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual, fijaros, hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía es traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hacer firme vuestra vocación y elección, ¿cómo? Id a la palabra, mirad la profecía, la esperanza, las esperanzas que tenemos. Tenemos que basar, esto lo sabemos, nuestra vida en lo que vemos en la palabra. Necesitamos no solo leerla, estudiarla. Necesitamos inclinarnos a la palabra. Y hoy en día estamos tan ocupados que cada vez parece más difícil, pero necesitamos responsabilizarnos en este sentido. Es una parte importante de nuestra firmeza. Poniendo la fe en práctica, basándonos, oyendo a la Escritura, evitando los falsos maestros y líderes o tendencias erróneas. Bueno, no vamos a hablar del capítulo 2, capítulo 2 es casi dramático, ¿verdad? Lo que se menciona aquí de los falsos profetas, incluyendo juicio sobre los falsos profetas.
es muy parecido a lo que encontramos en Judas. Posiblemente Judas tuvo como fuente lo que encontramos aquí en 2 Pedro, capítulo 2. Pero allí estaban directamente introduciendo la Iglesia. Es cierto que tenemos que estar atentos a las falsas enseñanzas, pero yo quiero comentaros algo que creo que es importante. Hemos de tener cuidado con las fuentes de las cuales bebemos. Hoy en día en Internet hay muchísima información, pero tenemos que hacer más que nunca aplicar la máxima bíblica, ¿verdad? Examinadlo todo, pero retened lo bueno. Hay una fuente inagotable de falsos maestros en Internet. Todo lo que vemos en Internet, que a veces nos sirve de referencia, hay muchísima falsedad. También hay cosas buenas, pero hemos de filtrar, hemos de tener cuidado. Aquí el apóstol Pedro menciona, en aquel momento no había Internet, pero hoy en día tenemos muchas influencias de falsos maestros. Hemos de tener cuidado de las fuentes de las que tomamos información, sobre todo, y pienso muchas veces a los predicadores, los que predicamos, que cogemos información, vamos a Internet, cuidado con las fuentes, vamos a verificar qué fuentes, si son fiables, si son fidedignas. Hay muchas mentiras en Internet también. Bueno, la conclusión del apóstol Pedro es, lo hemos leído antes, guardaos. Eso se encuentra en el capítulo 3 al final, de los falsos maestros. Guardaos de los falsos maestros. Hemos de tener cuidado, porque a causa de las falsas enseñanzas y evangelios que se han predicado, erróneos, por ejemplo, el evangelio de la prosperidad, decir que venga el Señor, que tus problemas se van a solucionar, venga el Señor y tu economía va a empezar a crecer. Hay muchos falsos evangelios también, que se introducen algunos de forma muy sutil, hemos de estar pendientes. Creo que este libro nos dice cuidado, alerta, porque no todo viene de Dios, no todo viene de Dios. Poniendo la fe en práctica, afirmamos nuestra vocación y elección, basándonos en las Escrituras, que es donde está nuestra principal fuente, obviamente evitando las falsas enseñanzas y maestros y falsos líderes, y como no, algo importantísimo, básico, elemental, que fallaban estos creyentes, es esperando al Señor. Y el capítulo 3, versos del 1 al 18, es un texto muy extenso que no vamos a leer todo, pero podemos leer, si os parece, solo los del verso 11 al 14, y estamos ya terminando, versos del 11 al 14. Pero es muy interesante, porque precisamente esos falsos maestros habían introducido la idea, pero ¿quién nos dijo que iba a volver el Señor? No, si ya pasaron 40 años, ya pasaron 30 y pico años, porque aproximadamente cuando se escribió 2 Pedro fue antes de su muerte, en el año 68-69 después de Cristo. Se cree muy poco antes de morir, como sabéis, crucificado en Roma. El apóstol Pedro escribió esta carta, posiblemente un año antes de morir, aunque no se sabe con total certeza. Pues en aquel momento, pero si ya pasaron, desde que murió Jesús, ¿dónde va? 50 años, aquí estamos esperando. Bueno, si estuvieran hoy aquí dirían, pero vamos a ver vosotros, si ya pasaron 2000 años desde que murió Jesús. Y Pedro tiene que explicarle la esencia del cristianismo también es nuestra esperanza. Si sacamos la esperanza en medio, si dejamos de esperar al Señor, apague y vámonos, como suele decirse. La esperanza es un pilar de nuestra fe y sin la esperanza no vamos a ninguna parte. Una iglesia que no espera al Señor es una iglesia que se muere. Y hermanos, hemos puesto a esta iglesia el nombre Jesús viene, no por casualidad o no porque sea un nombre cualquiera, porque es un nombre que debe definirnos, es un nombre que debe marcar nuestra actitud, que debe marcar nuestra vida. Leemos rápidamente. 2 Pedro 3, 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Hablando que a este mundo le espera destrucción, ¿verdad? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha
e irreprensibles en paz. Vamos a leer hasta aquí. Cuando esperamos al Señor, vivimos con la mirada puesta en Él, vivimos de una manera determinada. Cuando no le esperamos, nuestra mirada baja, ¿verdad? Y miramos ya nuestro entorno, a nuestro alrededor. Nos centramos ya pues en nuestras cosas. Pero cuando esperamos al Señor, nos centramos en las cosas importantes. Nos preocupamos tal vez más de pensar en el Evangelio. Nos preocupamos más tal vez de practicar el amor y no pensar tanto en nuestras cosas y nuestros egoísmos. Hacer firme vuestra vocación y elección. Y esta era la carta de Pedro, que le escribe apresurado, porque esto es una carta escrita con prisa. No hay relajación en esta carta, podéis leerla con calma y veréis cómo hay tensión. El apóstol Pedro seguía que se marchaba, dice, y la iglesia, que están viniendo falsos maestros, que necesitan afirmar su fe, hacer firme vuestra vocación y elección. Y terminamos con la aplicación, 3 puntos, simplemente 3 cuestiones que hemos de revisar, que será bueno que revisemos en nuestra vida. En primer lugar, revisar el nivel de actividad de nuestra fe. Hemos dicho que una fe que no se mueve, una fe que no es activa, es una fe que tiende a morir. Pensemos, no estoy hablando de las actividades en la iglesia, no estoy hablando de eso, pero bueno, también puede ser un indicativo de que la fe está activa, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de la fe que se mueve, esa fe que desemboca en el amor, esa fe que está activa. Vamos a hacer un autoanálisis y pensar cómo está tu fe, cómo está mi fe. ¿Está activa? ¿Cómo mi fe se manifiesta hacia afuera? ¿Cómo se ve mi fe exteriormente? Creo que cada uno debemos delante de Dios hacernos esta pregunta. ¿Qué nivel de actividad tengo? Bueno, si llegamos a reconocer en esta mañana de que nuestra fe tiene muy poca actividad, entonces tenemos que hacernos otra pregunta. Vamos un poquito más, otro escalón más abajo, más a nuestro interior. Revisa tus convicciones. ¿Cuáles son tus convicciones? ¿Cuáles son mis convicciones? Es decir, ¿en qué creo? Creo que es bueno hacernos este análisis. ¿Cuáles son mis creencias? Porque cuando revisamos nuestras convicciones podemos descubrir cosas y podemos afirmar también nuestra fe. Si ves que tus convicciones no van muy en línea con lo que dice la palabra, con lo que hemos visto en esta mañana, también tenemos que ir un escalón más abajo de nuestra vida y hacernos otra pregunta, y es, revisa o vamos a revisar nuestra identidad. ¿Quién eres? ¿Quién soy? ¿Has recibido ese llamamiento, esa vocación de Dios? Es decir, una palabra, has nacido de nuevo. Es bueno revisar también nuestra identidad. Y la palabra de Dios lo dice, ¿verdad? Examinaos a vosotros mismos. Que el Señor nos ayude a poner en práctica lo que dice esta carta y que luchemos por hacer firme nuestra vocación y nuestra elección. Vamos a terminar con una oración y tenemos 15 minutos aproximadamente para un cafecito y para estar juntos charlando también. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque tenemos tu palabra que es segura para nosotros, que es firme. Y gracias, Señor, porque sabemos que hay tantas ofertas todo a nuestro alrededor, tantas cosas, tantos atractivos a nuestro alrededor que nos despistan, que nos hacen mirar hacia otro lado, Señor. Reconocemos también, Señor, que hay tantas fuentes que se apartan de la verdad, de tu verdad, a nuestro alcance. Cada día la televisión, cada día Internet, cuánta información que está lejos, que está errónea, que está confusa, que está alejada de ti, Señor. Reconocemos, Señor, que si no tenemos cuidado es fácil que nos desviemos. Te damos gracias, Señor, porque tenemos la palabra más segura, que es tu palabra. Te pido, Señor, que nos ayudes a volver a tu palabra, a centrarnos en tu palabra, a estudiarla, a sacar aplicaciones para nuestra vida, a vivirla, porque tiene que expresarse también en el exterior. Ayúdanos, Señor, como era esta inquietud que tenía Pedro y tu espíritu, por supuesto, escribiendo esta carta, de hacer firme
nuestra vocación y elección. Ayúdanos a cada uno de los que estamos aquí a que podamos afirmar. Y cada uno estamos en un punto, tal vez. Ayúdanos a ser realistas, a ser sinceros con nosotros mismos para saber dónde estamos, para saber cuál es nuestra fe, para saber cuál es nuestra identidad. Y ayúdanos a venir a ti y reforzar esa identidad. Y aún pensando, Señor, en tantas personas que se han quedado en el camino, tantas personas que han dicho, por lo menos han hecho profesión de fe y han abrazado la fe en un momento, pero sin embargo se han quedado. Aún te pedimos, Señor, por cada uno de ellos para que pueda volver. Ya no digo a tu iglesia, sino volver a ti. Gracias, Señor, por tu palabra y porque tú nos bendices. En el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén.